Imagina una comida de domingo entre el postre y el café. Ese primo que volvió de la universidad con libros subrayados y mucha prisa por despertar a todos. Sonríe. La fe cristiana es un cuento. La ciencia lo ha dejado claro. Las conversaciones se apagan. Notas el nudo en la garganta. Sabes que Dios no es una idea bonita, es real, cercano, presente. Pero las palabras no encuentran salida. Y temes sonar a súplica, no a razón. ¿Te ha pasado? No te falta fe, quizá te faltó método. Hoy comenzamos, juntos, un camino para defender el cristianismo con serenidad. Pensar bien para amar mejor. C.S. Lewis, que no predicaba en esquinas, sino que enseñaba en Oxford, descubrió que la fe cristiana no teme a la razón. Al contrario, cuando la razón es honesta, nos empuja hacia Dios. Como escribió San Pedro, estad siempre preparados para dar razón de vuestra esperanza, con mansedumbre y respeto. 1 Tícipe 3:15. En los próximos minutos veremos el fundamento que nadie ha podido demoler. Una pista inscrita en el corazón humano. Si te interesa esperar en Dios sin miedo, orar con inteligencia y encontrar esperanza en medio de la duda, quédate conmigo. Si esto resuena contigo, suscríbete. Vamos a convertir la atención de ese café familiar en un diálogo que honra la verdad y ama a la persona. Respira conmigo un segundo. No hay prisa. A veces la presión de justificar la fe ante miradas duras nos deja sin voz. Ese nudo en la garganta no significa que Dios esté ausente. Generalmente solo indica que no nos enseñaron a ordenar lo que creemos. En España, más de una vez, la escena no es una comida familiar, sino un café en la oficina, o una sobremesa larga en un bar de barrio. A ver, si eres tan creyente, demuéstralo sin la Biblia. Suelta a alguien con ironía, y uno se encoge por dentro, no porque no haya razones, sino porque no sabemos por dónde empezar. Durante años, muchos de nosotros hemos confiado únicamente en contar lo que sentimos. He experimentado a Dios. He sentido su paz. Y eso es verdadero y valioso. La oración nos ha sostenido en noches de cansancio, y la esperanza nos ha levantado de caídas duras. Pero cuando quien está enfrente no comparte nuestra experiencia, se queda en «me alegro por ti». Pero eso no prueba nada. C.S. Lewis reconocía esa tensión. La experiencia toca el corazón, pero la razón establece puentes. Y quería puentes, no muros. Por eso, el primer error es creer que basta el testimonio subjetivo. Es necesario, sí, pero no suficiente para el diálogo público. El segundo error es el opuesto, apoyarnos solo en la autoridad. La Biblia lo dice, punto. Para quien ya ama la Escritura, esa frase es descanso. Para quien duda, suena como cambiar de idioma sin intérprete. El apóstol Pedro, al pedirnos dar razón de la esperanza con mansedumbre y respeto, 1 Pesicuses 3:15, nos está invitando a traducir, no a imponer. En un país donde muchos han escuchado de cristianismo, pero ya no lo consideran propio, la traducción paciente es un acto de caridad. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien nos pide razones? Aquí entra el tercer camino. No es gritar más fuerte, sino empezar por lo que ambos reconocemos. En toda conversación real hay un terreno compartido, la lógica que nos permite no contradecirnos, la dignidad que atribuimos a cada persona, el valor de la justicia cuando leemos una noticia sobre corrupción o cuando nos indigna la violencia contra un débil. Ese territorio común es un regalo. Si lo cuidamos, la conversación florece. Si lo bombardemos con consignas, se seca. El tercer camino consiste en esto. Hablemos desde lo que tú y yo ya creemos. No te pido que aceptes la Biblia si no la consideras palabra de Dios. Te pido que aceptes lo que ya aceptas. Que 2 y 2 no son 5. Que robar a un anciano indefenso no es simplemente mi gusto versus tu gusto. Que preferir la verdad a la mentira es mejor, incluso cuando nadie nos ve. Desde ahí, paso a paso, veremos hacia dónde apunta lo que ambos reconocemos. La fe cristiana no se defiende huyendo de la razón, sino caminando con ella.
y la razón, cuando es honesta, tiende a abrir una puerta. La reconoce como razón compartida, no como trinchera. Permíteme que te lo diga despacio, con voz de madrugada. No estás solo cuando tiemblas. No estás solo cuando te piden razones. Vamos a construirlas juntos, ladrillo a ladrillo, sin despreciar la oración, sin despreciar la experiencia, pero poniendo el cimiento en aquello que cualquiera con buena voluntad puede examinar. Lewis lo vivió en primera persona. El escepticismo de su juventud no se rindió ante gritos, sino ante la evidencia tranquila. Por eso, cuando empieces a hablar, recuerda empezar por lo que ya compartes con el otro. Si lo haces, se sentirá respetado. Y un corazón respetado escucha. Hagamos una pausa breve. Señor, danos paz y claridad cuando hablemos con quien duda. Que nuestra fe no sea pretexto para el orgullo ni nuestra razón espada de vanidad. Enséñanos a empezar en el territorio común y a caminar con mansedumbre. ¿Amén? Te propongo una escena sencilla. Vas en el metro y alguien empuja a una persona mayor para ocupar un asiento. Sientes un pinchazo interior. Eso está mal. No piensas, no me gusta. Como quien no prefiere la piña en la pizza, lo percibes como algo injusto. Esa reacción, que no has planeado, es el primer peldaño del argumento moral, porque cuando decimos, está mal abusar del débil, no describimos un gusto personal, señalamos un deber que trasciende preferencias. No lo inventa tu cultura como inventa modas en ropa. Lo reconoces igual que reconoces que el sol calienta, aunque esté nublado. A partir de ahí, el camino se vuelve claro si llamamos mal al abuso. No solo porque a mí me ofende, sino porque creemos que cualquiera, en cualquier lugar, debería decir lo mismo. Estamos afirmando que existen estándares morales objetivos, y si existen, no dependen de lo que una mayoría vote, porque las mayorías se han equivocado a menudo. En la historia de España y de Europa conocemos épocas enteras en que lo popular no fue lo justo, la conciencia humana, tan frágil y a la vez tan obstinada. Se ha levantado a veces contra las costumbres de su tiempo para decir, esto no puede ser. Cuando alguien protesta por la explotación, por la trata, por la mentira institucionalizada, ya has aceptado que hay una medida por encima de las modas. Ahora viene la pregunta inevitable. Si hay una medida objetiva del bien y del mal, ¿de dónde procede? ¿Cómo es posible que, siendo tan diferentes las culturas y las épocas, haya un aire de familia en ciertas intuiciones morales fundamentales? Pensemos en la protección del inocente, la gratitud ante lo recibido, la condena de la traición sin causa. ¿Sí? Hay divergencias en los detalles, y es importante reconocerlo. Pero sin ese suelo común no podríamos ni siquiera criticar la injusticia. La divergencia presupone un punto de referencia. Discutimos cómo se aplica la justicia porque ya creemos que la justicia es debida. Ese punto de referencia no puede ser solo fruto del consenso, porque el consenso cambia y, sin embargo, seguimos diciendo, esto estuvo mal respecto a actos del pasado, aunque hayan sido aplaudidos en su tiempo. Por eso, la hipótesis más sencilla, y aquí la razón camina con paso de peregrino, es que la medida moral procede de una fuente que trasciende las culturas y que, precisamente por trascenderlas, puede juzgarlas a todas. Una fuente anterior a nosotros, para que pueda medirnos. Buena por naturaleza, para que lo que ordena sea digno de ser obedecido, y con autoridad, para que lo moral no sea un capricho más. No hemos citado aún ni una sola vez un versículo para obligarte. Hemos seguido la cuerda de lo que ya sientes cuando llamas mal a la crueldad, la Biblia. Por cierto, confirma esta intuición cuando dice que hay una ley escrita en el corazón. Rom 2:15. Pero de momento estamos caminando por el sendero de la razón compartida. Si esa ley existiera solo en mi mente, no podría pedírtela a ti. Y, sin embargo, te la pido. Y tú me la pides a mí.
Cuando nos exigimos justicia mutuamente, algunos me dicen, vale, admito que existe una medida. Pero, ¿por qué Dios? ¿No podría ser una especie de estructura impersonal, como la gravedad, que simplemente está ahí? Es una objeción seria. Sin embargo, piensa conmigo. Las leyes morales no describen lo que ocurre, sino lo que debe ocurrir. No dicen, la gente no roba, sino, no debes robar. Ese deber interpela a personas, reclama la libertad. Las piedras obedecen la gravedad porque no pueden elegir. Tú puedes obedecer o desobedecer una norma. Por eso tiene sentido pensar que la fuente de una ley moral que se dirige a personas libres no es impersonal, sino personal. Una ley que habla. ¿Presupone un legislador que puede hablar? Además, si la medida moral fuera impersonal, no tendría sentido que a veces podamos suplicar misericordia y perdón. Un campo magnético no perdona, una ecuación no abraza. Sin embargo, cuando fallamos, y todos fallamos, anhelamos no solo justicia, sino reconciliación. Ese anhelo, tan humano, parece señalar que la fuente del bien no es únicamente regla, sino rostro. Aquí asoma la gran noticia del cristianismo. No nos propuso una moral flotante, sino que nos mostró la bondad en persona. Jesús no solo dijo, haced el bien, lo vivió. Y su vida dejó un rastro que todavía hoy transforma conciencias. No te pido que creas todo esto de golpe, solo te muestro que, si admites la objetividad moral, caminar hacia un Dios personal no es un salto al vacío, sino el siguiente paso razonable. Quizá te preguntes, ¿y por qué ese Dios habría de ser el de la Biblia? La respuesta completa requiere mirar evidencias históricas, la figura de Jesús, su muerte y el testimonio sobre su resurrección. Y lo haremos, por ahora. Baste un puente, si existe un legislador moral. Esperas que su carácter sea coherente con lo que la ley manda. Si la ley, a amar al enemigo, a cuidar del pequeño, a decir la verdad cueste lo que cueste, entonces la fuente es más que poder, es amor y verdad. El Evangelio presenta precisamente a un Dios así. No es una deducción cerrada todavía, pero el puente ya está tendido. Quiero subrayar algo esencial. Nada de esto funciona si olvidamos la mansedumbre. Lewis insistía, y aquí lo parafraseo, en que la fe no adelgaza el uso de la razón, lo endereza. Y que la razón, cuando se seca de amor, se vuelve un cuchillo que corta a quien queremos convencer. Por eso, mientras ordenamos argumentos, necesitamos seguir respirando oración. Señor, ordena mi razón para amarte más. La esperanza crece cuando la inteligencia descubre que no está sola. Puede esperar en Dios sin renunciar a pensar. Hagamos otra pausa breve. Señor, tú que conoces nuestras dudas y nuestras ganas sinceras de verdad, escribe tu ley en nuestro corazón y enséñanos a reconocerla en el de los demás. Que no nos cansemos de escuchar, que no tengamos miedo de razonar, y que cada argumento nos lleve a amar mejor. Amén. A veces la objeción llega con fuerza de titular. La moral es un producto de la evolución. No hace falta Dios para explicarla. Es una idea seria, y merece una respuesta seria. Claro que la evolución puede describir por qué ciertos impulsos sociales favorecen la cooperación o el cuidado de la prole. Explica cómo hemos desarrollado inclinaciones. No explica por qué debo obedecerlas cuando me resultan costosas. La biología puede contarme que en mí se activan circuitos de empatía, pero no puede convertir en obligación lo que mi interés inmediato querría evitar. Puedes sentir compasión y, aún así, pasar de largo. Puedes no sentirla y, aún así, detenerte a ayudar. La palabra debes no nace del flujo de hormonas, porque precisamente aparece cuando contradecimos el impulso. Ese debes tiene voz de conciencia, y la conciencia apela a un criterio que me sobrepasa. La fe cristiana sostiene que ese criterio no es un accidente feliz,
sino un reflejo de la bondad que nos llama por nuestro nombre. C.S. Lewis lo resumía con sencillez. Una regla que te pide ser mejor de lo que te apetece no puede reducirse a lo que te apetece. Cuando alguien me dice, la moral es cultural, cada sociedad se organiza como quiere. Asiento despacio y pregunto por qué. Entonces, nos sentimos autorizados a juzgar lo que otras épocas llamaron virtud si hoy lo consideramos crueldad, si todo es convención. No podríamos decir que estuvo mal lo que los poderosos aplaudieron en su día. Sin embargo, lo decimos. Con razón temblamos ante la palabra genocidio. Y sabemos que no es cuestión de gustos. Eso quiere decir que, por encima de nuestras costumbres, hay un patrón que nos permite decir equivocados. Y si hay patrón, hay medida. Y si hay medida, hay origen. Llamar mal a la injusticia no es un capricho. Es reconocer que hay una deuda con la verdad y con el bien que no inventamos nosotros. Resulta curioso. Cuanto más intentamos encerrar la moral en la jaula del relativismo, más se nos escapa cuando denunciamos el abuso, la corrupción o la mentira. La justicia reclama universalidad. Como la luz, otra objeción frecuente es más matizada. Aceptemos que hay una base moral objetiva, pero eso no prueba que sea el Dios del cristianismo. En parte es cierto, y conviene decirlo con honestidad. El argumento moral no pretende cerrar toda la historia. Pretende abrir una puerta. La puerta del teísmo. Pero incluso aquí la razón nos guía. Una ley que manda amar al enemigo. Decir la verdad. Cuidar al pequeño. Sugiere una fuente cuyo carácter es coherente con esas exigencias. Si esperamos que el legislador sea bueno, entonces esperamos que se deje conocer de alguna manera. El Evangelio afirma que lo ha hecho, encarnándose, caminando a nuestro lado, mostrando que la medida moral no es fría estructura, sino rostro que invita, la razón, sin fe. Llega a la puerta, la fe, sin razón. Olvida por qué la puerta importa. Juntas, como decía Lewis, nos permiten ver con más claridad y amar con más hondura. En todo esto hay un tono que no debemos perder, la mansedumbre. Defender la fe no es ganar una discusión, es cuidar una persona. Por eso nuestras respuestas han de ser firmes en la lógica y tiernas en el trato. Hay momentos para el silencio atento, que no es claudicación, es respeto. Y hay momentos para la palabra precisa, que no es soberbia, es servicio. La oración transforma la forma de responder, porque nos recuerda que el otro no es un adversario, es alguien a quien Dios ama. Señor, danos paciencia. Enséñanos a no humillar a quien no mira como nosotros, a no confundir la victoria dialéctica con la verdad vivida. Que cada objeción sea ocasión de escuchar mejor y pensar más limpio. Amén. Te cuento la primera. Madrid. Un otoño duro. Javier, 48 años. Carpintero desde joven. Llevaba 6 meses en paro. La hipoteca apretaba. El hijo mayor se había independizado a medias, y en el bar donde toman café los del barrio, siempre había bromas que, a fuerza de repetirse, herían. Tú, que eres tan de oración, pídele a tu Dios un contrato, a ver si te escucha. Javier no se ofendía. Volvía a casa con una mezcla de cansancio y vergüenza silenciosa. Había aprendido de su madre a esperar en Dios, pero la espera, cuando duele el bolsillo, pesa más. Un día, en una sobremesa con la familia, un sobrino que estudiaba filosofía lanzó la consabida frase: la religión es un invento para consolar a los débiles. Javier bebió un sorbo de agua, miró a su mujer y habló con voz baja. Si fuera un invento para consolarme, no me exigiría decir la verdad cuando podría mentir para adelantarme en una lista. Si mi fe fuera solo un capricho, no me pediría perdonar a quien me ha humillado. No citó ningún libro, solo nombró la medida que le medía. Esa noche, mientras ordenaba herramientas, recordó algo que había leído de C.S. Lewis. La fe no anula la razón, la endereza cuando el miedo la deforma. Se lo repitió a sí mismo para no responder con rabia la próxima vez. A la mañana siguiente,
Salió temprano a repartir currículos impresos, sin demasiadas esperanzas, en el metro. Un joven empujó a una anciana para sentarse. Javier se levantó y, con calma, le ofreció el sitio. El muchacho, sorprendido por el gesto y la mirada limpia, le dio las gracias. En la estación de Nuevos Ministerios, cruzó con un antiguo compañero de taller que había montado una pequeña empresa. «Sigues en paro. Javi, ven mañana. Necesito a alguien de confianza para un proyecto de 3 meses». El alivio le aflojó los hombros. No fue magia. Fue un encuentro, pero Javier, al llegar a casa, se arrodilló junto a la cama y susurró: «Gracias, Señor. Tu tiempo no llegó antes ni después. Llegó cuando mi corazón estaba listo para no presumir de mí, sino de tu fidelidad». Ese trabajo temporal no resolvió todos los problemas, pero cambió el aire de la casa. Con el primer sueldo, Javier pagó atrasos y compró flores para su mujer. En la sobremesa siguiente, el sobrino, con menos ironía, preguntó: «¿De verdad crees que Dios te consiguió ese trabajo?». Javier sonrió. «Creo que Dios escribió su ley en mí para que en el metro no mirara a otro lado. Y ese gesto me puso en el camino de quien me necesitaba. La ley de Dios no es una cadena, es una luz. Y las luces abren puertas». No intentó cerrar la conversación con un golpe de efecto. Había aprendido que, a veces, el mejor argumento es una razón vivida con esperanza. La segunda historia huele a desinfectante y a madrugada. Clara, 52 años. Enfermera en un hospital público. Llevaba semanas doblando turnos porque su madre estaba ingresada en oncología. Las noches en el pasillo sabían a café recalentado y a ese cansancio que no se cura durmiendo. Clara había rezado toda la vida, pero en aquellas horas tenía la sensación de que Dios callaba. Aún así, seguía susurrando su oración más corta: «Estoy aquí». Una madrugada, una paciente mayor empezó a llorar bajito. Clara se acercó y se quedó a su lado en silencio. Sosteniendo la mano, la mujer le dijo: «No entiendo por qué me ha tocado esto, Clara». Con la voz que usa quien no quiere romper un hilo, respondió: «Yo tampoco entiendo todo, pero he aprendido que el sufrimiento no tiene la última palabra». La señora calmó la respiración. Al rato, Clara salió al pasillo y ella encontró a una compañera que no creía en nada. Una mujer buena y directa. «Oye, Clara, lo que hiciste con esa paciente, eso está bien de verdad. No lo hago yo y debería». La palabra debería la atravesó. Al día siguiente, una auxiliar dejó una nota en la mesilla de la madre de Clara: «La esperanza no defrauda. Romé 535». No era un sermón, era un recordatorio pequeño. Clara lo pegó en su cuaderno. Aquella misma tarde, el oncólogo comunicó que el tratamiento estaba frenando el avance. No fue un milagro total, pero fue un respiro. En la capilla del hospital, entre tubos de oxígeno y una lámpara roja, Clara recordó otra frase atribuida a Luis: «Cuando parece que Dios calla». Quizá nos está pidiendo que aprendamos a escuchar lo que ya escribió en el corazón. La ley moral que te mueve a quedarte al lado del que sufre no es una moda. Es una voz antigua que te llama por tu nombre. Y esa voz, cuando la obedeces, agranda el alma, incluso cuando la noche no termina del todo. Clara volvió al turno con los ojos cansados y una paz humilde. No tenía todas las respuestas. Tenía una esperanza que no era teoría. De estas dos historias salen lecciones pequeñas y firmes. La primera es la espera, no es pasividad, sino atención a lo que Dios está haciendo en lo cotidiano. La segunda es la paciencia. Una razón apresurada se vuelve torpe. Una razón paciente aprende a escuchar y a preguntar mejor. La tercera es la confianza. Cuando actúas conforme a la ley escrita en el corazón, te descubres más humano y más libre. La cuarta es el tiempo divino. No controlas los plazos, pero sí la fidelidad a cada paso. Y la quinta es la paz. No la que nace de que todo salga como quieres, sino la que llega cuando haces el bien incluso sin aplausos. Señor,
Recibimos nuestros miedos, te los entregamos. Danos esperanza firme y manos disponibles para el bien. Enséñanos a esperar en ti con inteligencia y ternura. Amén. Ahora, aterrizamos en lo práctico. Imagina tu próxima conversación. No empieces con un muro, empieza con un puente. Una pregunta sencilla abre más que un discurso perfecto. ¿Te importa la justicia? ¿Qué te indigna más cuando lees las noticias? ¿Crees que hay cosas que están mal aunque todos las aplaudan? Al otro lado hay alguien que, aunque no lo diga, también desea la verdad. Y cuando compartís una indignación concreta, ya estáis en el territorio común. Desde ahí, guía con calma. Si ambos sentimos que la traición duele porque es injusta, ¿qué nos dice eso sobre la medida que usamos para juzgar? ¿No parece que apelamos a algo más alto que nosotros? Procura que tus argumentos avancen en eslabones cortos. Evita el salto brusco del «te indigna esta injusticia» a «por tanto». Acepta todo el cristianismo. La razón se cansa con los brincos. Camina mejor en pasos breves. Un primer paso, reconocer que llamamos mal a algo de manera objetiva. Un segundo, admitir que esa objetividad pide una fuente que no cambie con las modas. Un tercero, considerar que una fuente de deber para personas libres tiene sentido si es personal. Y un cuarto, asomarse a la figura histórica de Jesús, donde muchos han encontrado el rostro de esa fuente. Si en algún peldaño tu interlocutor no quiere seguir, no lo empujes. Vuelve al último que compartisteis y respirad ahí. La oración hace lo suyo cuando la hacemos antes, durante y después de hablar. Da una libertad nueva para no forzar. Convierte el monólogo en descubrimiento en vez de afirmar. Pregunta con honestidad. Si esto fuera así, ¿qué implicaría? Cuando el otro formula la conclusión con su voz. Ya no se siente derrotado. Se siente acompañado. Si te pide textos, comparte uno breve, no para silenciarlo, sino para iluminar. Hay una ley escrita en el corazón. Remémalo 15. Si te pide autores, puedes mencionar a C. Lewis como testigo de alguien que pensó hasta el fondo y se encontró con Dios. Y si no te pide nada, regala silencio respetuoso. A veces, la semilla necesita suelo y tiempo. Te dejo un recordatorio pequeño para el bolsillo. Sin tecnicismos. Busca acceso a lo común. Camina por lo lógico y tiende un puente. Lo común te da contacto humano. Lo lógico te da claridad. El puente te da camino hacia Dios. Cuando todo se complique, vuelve al comienzo, que ya compartimos tú y yo. Ese suelo es más fértil de lo que parece. Y si te tiemblan las manos, reza con palabras sencillas, como un susurro de madrugada. Señor, dame sabiduría para hablar poco y escuchar mucho. Dame humildad para corregirme si me equivoco. Dame esperanza para esperar en ti sin ansiedad. Amén, Señor. Aquí estamos, con lo que somos y con lo que nos falta. Tú conoces nuestras dudas y nuestros miedos cuando la conversación se calienta y la fe parece encogerse. Escribe de nuevo tu ley en nuestro corazón, la misma que nos recuerda la dignidad de cada persona y nos llama a la justicia aunque cueste. Danos mansedumbre para escuchar sin ponernos a la defensiva. Danos lucidez para hablar sin herir. Danos valentía para reconocer cuando no sabemos y para seguir aprendiendo. Que nuestra oración sea el aire que respiramos antes, durante y después de cada diálogo. Y que, al razonar, nunca dejemos de amar. Amén. Amigo, vuelve a la escena del principio. Esa sobremesa. Esa sonrisa sarcástica que te dejó sin palabras. Hoy ya no estás donde estabas. Tal vez no tengas todas las respuestas. Nadie las tiene. Pero ahora comprendes que el cristianismo no le teme a la razón. Camina con ella. Sabes identificar el territorio común. Sabes por qué la protesta contra la injusticia revela una medida que no inventamos. Y sabes tender el puente hacia un Dios personal que no es fórmula, sino rostro. Esa claridad te permite esperar en Dios con calma y responder con serenidad. La próxima vez que te pidan razones, no responderás para vencer, sino para servir a la verdad.
Y esa paz, lo verás, es contagiosa. Si esta conversación te ha dado esperanza, te invito a un gesto sencillo que también anima a otros. Escribe en los comentarios "Dios está conmigo". No es un eslogan, es una confesión humilde que nos recuerda que no caminamos solos. Si este contenido te ayuda a pensar tu fe y a rezarla, suscríbete y activa las notificaciones. En el próximo episodio compartiremos el paso secreto que C.S. Lewis daba antes de presentar cualquier argumento. Cómo preparar el terreno interior y el del otro para que la razón sea escuchada. Ese paso, más que una técnica, es una actitud que transforma discusiones en encuentros. Y si hoy te quedaste con ganas de seguir, te invito a explorar más videos del canal. Aquí hablamos sin prisa, con la calidez de la radio de madrugada, para unir razón y fe, pensamiento y oración. Gracias por estar. Gracias por buscar la verdad con honestidad. Que el Señor te conceda palabras oportunas y silencios fecundos. Que tu casa respire paz. Y que, en cada conversación, puedas decir con libertad: no quiero tener la última palabra. Quiero que la tenga la verdad que libera. Nos vemos en el próximo paso.